Estamos con José Cuadrado, es licenciado en Publicidad, Relaciones Públicas y Periodismo, responsable de comunicación del Observatorio de Comunicación de la Homofobia de Cataluña. Trabaja bajo el seudónimo de José Mola, activista atípico, irónico, con sentido del humor y se caracteriza por su lucha contra la plumofobia, que luego hablaremos más especialmente. Empezaremos. Me interesaba, cuando he visto el libro y he leído un poquito sobre ti y tal, porque era desconocido, porque estoy entrando en este mundo y tal, ¿cuál fue el primer libro que te marcó y por qué? El primer libro que a mí me marcó fue el de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, porque yo cuando era adolescente me aburrían muchísimo las novelitas estas que te ponían en la ESO para leer no me gustaba la literatura juvenil. Y hablé con la profesora de lengua castellana, siempre he tenido profesores de lengua castellana muy buenos, y le dije, a mí esto del frena, cambio, estas cosas me aburren mucho. Y surgió la posibilidad de leer Isabel Allende porque tenía ese libro en casa. Me acuerdo de ser el único que estaba leyendo un tocho así bien grande. Y con Isabel Allende empezó mi afición a la lectura y me marcó por ser un libro que me leyese en ese momento, pero no realmente por el contenido o por nada, sino pues porque en ese momento, mira, me llamó la atención mucho Isabel Allende y empecé a leerla. Yo a lo largo de tu historia y de tu evolución profesional y como escritor, en tu trabajo como autor, como escritor, o ha sido otro tipo de... Bueno, como activista, como autor, como todo, algo que sí que me marcó mucho fue una película que se llama Prayers for Bobby, que de hecho trata un poco lo que es el tema del bullying, de la discriminación, de la no aceptación dentro de la familia. Esa película me marcó mucho, fue una de las pocas que me emocionan. Yo considero un hielo, siempre me dicen. Entonces, esa me marcó muchísimo y trata de eso, de la aceptación, porque en mi caso concreto yo creo que toda una persona que es activista lo es porque defiende una causa que de algún modo ha vivido en primera persona. Yo cuando era adolescente viví el bullying de forma muy fuerte y eso te deja secuelas, ¿no? Y un poco esa película me ayudó a aceptarme porque yo no tenía un problema de aceptación en casa. Mi homosexualidad se trata igual que la heterosexualidad de cualquiera de mis hermanas, sino que yo tenía un problema de aceptación propia. Y con esa película y trabajo personal que haces a lo largo de los años, pues terminé siendo quien soy hoy en día. Menos drama y más banana, por la tercera edición, todo un éxito. ¿Estás contento? Sí. Este es un gran reto. Se caracteriza como himno contra la depresión, negatividad y el mal rollo. El tratar el amor o una ruptura o una relación desde esta perspectiva, ¿para ti lo consideras una manera de autodefensa emocional para no sufrir más de lo necesario? Primero te voy a decir que yo jamás de la vida me imaginé que mi primera novela se iba a llamar Menos drama y más banana. Yo me esperaba una cosa mucho más profunda y mucho más intensa, porque yo te digo, era fan de Isabel Allende, de Gabriel García Márquez, de El Quijote. Bueno, madre mía, qué pesado que era yo con la literatura. Entonces no me imaginé esto, pero surgió que estaba yo en un momento muy complicado de mi vida, que solamente me apetecía escuchar Pablo Alborán, Adele y todas estas cosas depresivas por una ruptura. Y pues, ¿qué haces? Lo típico en casa, pones en Google, ¿cómo sigo con mi vida? Y encontré un concurso literario LGTBI y entonces, pues no sé, se me cruzó un cable, una copita de vino, un poquito de musiquita y surgió. ¿Este libro has querido romper con los mitos del amor romántico? ¿Un poquito? Todavía no me he terminado de hacer, terminaré de romperlos del todo con lo próximo que estoy escribiendo, pero apunta maneras sí. Sí, nos puedes hacer un pequeñito adelanto de que va dirigido hacia... Sí, porque ¿no? En esta vida puedes estar soltero que no solo y ser feliz. Y un poco sí que está recogido. Abordas temas como no a los tabúes, los derechos del colectivo, la aceptación de uno mismo, que hablabas antes en tu experiencia propia.
la salud sexual o el VIH, la reivindicación contra la homofobia. ¿En qué punto crees realmente que estamos sobre la ruptura de los tabúes y los derechos del colectivo? Yo creo que esto depende de las personas, de cada persona, de la educación que tiene en su casa, del entorno en el que se mueve. Creo que hay que ser optimistas. Estamos en un punto muchísimo mejor que hace muchos años, pero sí que es cierto que tampoco hay que bajar la guardia porque los derechos, las leyes son frágiles y los tienes como los dejas de tener, ¿no? Entonces, estamos en un buen momento, pero no sé, llegar a una aceptación o normalización, aunque no me gusta la palabra normal, prefiero decir habitual, pues depende del trabajo personal que haga cada uno y el que hagan las familias en sus casas. Por eso nosotros muchas veces desde el observatorio decimos que son tan importantes las políticas LGTBI dirigidas a víctimas para darles un asesoramiento, un acompañamiento, lo que necesiten, como a los agresores, porque a ellos les tienes que explicar, les tienes que hacer ver que ese imaginario que tienen no es normal. ¿La juventud y las generaciones que vienen lo tienen más fácil y lo gestionan social y emocionalmente de otra manera? Te vuelvo a decir lo mismo, o sea, puedes decir que sí, que es más fácil y a lo mejor en términos generales sí, pero con que una sola persona sufra, para mí ya hay algo que falla, ¿no? Entonces, muchas veces vuelve a ser de tu mundo interior. Yo conozco personas hoy en día que tienen mi edad y que siguen estando en el armario porque dicen que no le puedo contar yo a mi madre, a mi padre que tengo un novio. Y las cenas de Navidad son una pena porque y son peleas, al fin y al cabo. No me puedo llevar a mi novio, no puedo de tal porque mi madre no lo va a entender. Viven en Tortosa y yo vivo en Saló. Ya ves tú, que ni que hubiésemos pasado de 50 años. Entonces depende del mundo interior de cada uno y eso pues requiere de hacer muchas pequeñas campañas, estas cositas, ahora te pinto un banco, ahora te pinto no sé qué. Fíjate en el pueblo este de 400 habitantes, pues fíjate en este caso y a veces te sorprendes. Lo denunciaron 4 vecinos, le hicieron al alcalde quitar la bandera y los vecinos del municipio han colgado 400 banderas. O sea, no quieres una, toma 400. Que la gente es mucho más tolerante de lo que nos imaginamos, pero a veces las propias barreras que te haces en tu cabeza se las pone uno mismo, ¿no? Lo que te comentaba antes, que como asociación pues me he encontrado adolescentes pues, con depresión, con ansiedad, con miedo a desvelar su identidad sexual por el temor al acoso, porque sufren bullying, es uno de los motivos cuando explico y doy las charlas, ¿no? Por los que puede sufrir acoso escolar, qué pensarán sus familiares y amigos. ¿Qué consejo les darías? Como entidad te digo que el tema de los adolescentes es muy complicado, especialmente desde que se ha puesto de moda lo del PIN parental. Es muy difícil acceder a hablar con ellos, a explicarles, a normalizar cosas, porque hay sectores que te dicen que no. Y hay padres que te dicen que no y que no lo ven y que eso es el terrorismo queer y no puedes acceder y es complicado. Entonces, pero por suerte los adolescentes tienen las redes sociales y tienen acceso a muchas cosas, ¿no? Que es el caso de muchos niños trans que descubrieron que eran trans y que no era algo, que no eran extraterrestres porque encontraron canales de YouTube. Entonces, pues lo mejor que le puedes decir a cualquier adolescente es que tenga curiosidad, que pregunte o que busque, que se informe, que conozca, que sepa. Es el mejor consejo que le puedes dar. He leído que no te gusta o no es una cosa que te impresione, que hay personas que desvirtúan el movimiento LGTBI, considerando que hoy en día pues todo es espectáculo o llamar la atención, y se han escuchado muchas frases como hacen concursos para demostrar quién es más gay, con más pluma, como más pluma mejor, más gay, tanta carroza y tanta exhibición. ¿Qué opinas al respecto? Porque creo que hace un tiempo comenzaste el proyecto del plumómetro. Ay, qué risa. ¿En qué punto se encuentra y a qué conclusiones has llegado? ¿Nos puedes explicar un poquito? Porque me llamó muchísimo la... Pues mira, esto es divertidísimo, me encanta explicarlo. Abans és el que estàvem parlant, no? Que hi ha gent que et vol... esto es grabado, te lo hago en castellano, que lo estoy haciendo en castellano. Ningú como quieras, no hay ningún problema. Hi ha gent que t'explica, et diu que hi ha formes més vàlides de ser homosexual.
de ser home, de ser dona, de ser persona, no? Llavors, el problema està quan això es vol imposar. Hi ha moltes maneres de ser homes, hi ha moltíssimes masculinitats, hi ha moltes maneres de ser dona. I en aquest sentit, quan tu vols imposar-ho, saps? Aquí és on tenim el problema. Quan tu creus que el que tu estàs fent, que la teva forma de ser està bé i la de la resta no. I això va una mica lligat amb el que estàvem parlant dels actuals partits polítics populistes extrems i irresponsables que actualment, per exemple, a les joventuts se'ls estan llançant missatges com es que no puede ser el orgullo gay porque entonces el orgullo hetero no se hace. Y cuando dicen eso, realmente lo que están demostrando es una profunda, pero un profundo desconocimiento de la historia del colectivo. Entonces, un poco lo de la idea del plumómetro surge a raíz de que mi lucha como José Mola, ahora te explico la diferencia entre José Mola y José Cuadrado y cómo sale. Mi lucha como José Mola va sobre todo en el tema de la pluma, porque es uno de los retos actuales del colectivo. Es decir, el movimiento LGTBI pues, empieza cuando en España somos delincuentes, enfermos y pecadores. Y poco a poco hay que dejar de ser todo eso para poder mostrarnos. Armand Fluvià consiguió desde Francia que en la ley de vagos y maleantes, luego ley de peligrosidad y rehabilitación social, a los homosexuales se les encarcelara por cometer actos de homosexualismo y no por serlo, porque es muy difícil que tú demuestres que lo eres. Además, las pruebas que se hacían en aquella época para determinar si tú eras homosexual o no era mirar si tenías almorranas, o sea, qué mala suerte si las tenías y no lo eras. Entonces, después de eso, me parece que viene lo de la ley de... Bueno, se hacen legales las asociaciones, que tampoco lo eran. Viene la ley del matrimonio, que la ley del matrimonio surge porque cuando se moría una de las dos de la pareja, como la familia fuese homófoba, adiós muy buenas, ya lo has visto todo, no te vas a poder despedir de tu pareja y luego empiezan a proliferar las leyes LGTBI. Entonces, cuando todo esto se consigue, parece como que ya lo tenemos todo y eso no es cierto. Porque, por ejemplo, yo, ser padre... es una historia muy larga y muy compleja. Mi paternidad me la tengo que plantear a 6 o 9 años, que es lo que puede durar un proceso de adopción, a no ser que tenga mucho dinero. Intenta ver si puedes pasar. Intenta abrir la puerta. Y fuera de España, ¿no? Muchas veces me preguntan lo de los retos actuales del colectivo y yo pienso que uno de los retos es el de la plumofobia, porque la plumofobia es el de la homofobia interiorizada. Y hay muchas personas dentro del colectivo que, como te estaba diciendo al principio, pues consideran que hay formas más válidas de ser homosexual y te las imponen. Y entonces se discrimina dentro del propio colectivo. Esto está y existe. Y de aquí surge un poco la idea del plumómetro, que a la vez va ligado con la lucha feminista, porque, o sea, quiero decir, la plumofobia, es decir, la discriminación a una persona por expresión de género, es decir, a un hombre por ser muy femenino y a una mujer por ser muy masculina, esta ya existe. Y con el plumómetro, ¿qué hago yo? Pues dije un día que estaba yo así aburrido, digo, voy a hacer entrevistas con una revista, yo colaboro con varias revistas gays, una de ellas es la andaluza Tuaider, y les dije, oye, voy a hacer una serie de entrevistas así divertidas, como hace el broncano este de la Resistencia. Digo, voy a entrevistar a la gente y mientras les hago la entrevista les voy a medir la pluma, el porcentaje de pluma que tienen, del 0 al 100%, y premiamos la expresión de género femenina en los hombres y masculina en las mujeres. Y empecé a hablar con amigos, empecé con Charo Reina, que fue la primera que entrevisté. Digo, oye, Charo, ¿me dejas que te mida lo marimacho que eres? Ya muerta de risa, dice, venga, va, entrevístame. Y empecé a entrevistar a mucha gente así con repercusión social, yo qué sé, a Merche, por ejemplo, se lo hice esta cuarentena, me da risa con Merche. Y pues es simpático, es divertido y a la gente le gusta y se presta, y esta otra forma de reivindicar, que es un poco lo que hago a través de José Mola. El personaje José Mola, esta forma de reivindicar a través del sentido del humor, surge porque desde el observatorio yo veía que, o sea, que no llegabas a la gente, a las administraciones, llegabas a un público muy concreto, pero a los jóvenes, que son principalmente
las víctimas que tenemos y tal y cual no saben que existe el observatorio, no saben que existe la Ley 11/2014, no saben que existe, yo qué sé, no saben que existen tantísimos recursos, ¿no? Entonces dije, digo, ay, pues mira, voy a hacer un poco la payasa, voy a hacer un poco la mamarracha, jiji, jaja, te cuento un chiste, le hago una entrevista a Charo Reina, pero voy colando muchísima información y un poco... Se fue una función. Claro, fase així amb l'entretenimiento y un poco con menos drama y más banana con la novela hice eso. Dije, yo quiero hablar de esto, voy a contar una historia divertida, cachondeo, fiesta, luces de colores, però vaig ficant cosetes... Informació recursos. i educació en aquest tema, no? Sí, para que les suene un poco. I mantens a la persona amb la que estàs, o les persones amb les que estàs parlant, les mantens dintre de la conversa. Perquè a mi jo això he experimentat, jo m'he passat 18 anys donant xerrades per tota la pell de toro, que diuen, no? I a vegades dones xerrades a 5 persones i a vegades a 50. Sí. Però clar, en un col·lectiu, si tens que estar durant 2 hores explicant-los una cosa que potser ni els hi va ni els hi ve, o que en els primers 10 minuts sí, veus que perden l'atenció. I ficar aquestes pulles o intentar canalitzar amb un somriure l'atenció d'aquella persona, de sobte te la fas teva i els hi pots enviar millor el teu missatge. Que sempre depèn del... Vull dir, jo com a professional de comunicació has de pensar per qui parles, quin és el canal i el codi que faràs servir. Llavors, sí, clar, si parlo per mitjans de comunicació, hòstia, he de fer una nota de premsa, tot molt correcte, que no sé què, però si parlo a xarxes, si per gent més jove o momentos desenfadados, pues fiesta, alegría. Y sobre todo que le transmites dónde buscar recursos e información, eso es importantísimo. Claro, de hecho, precisamente en la novela hice, porque a la gente hoy en día no le gusta leer, entonces lo tienes que hacer facilísimo. Y les hacía juegos de al final de cada capítulo, si querían drama o banana, el título, y daban saltos, y cuando el lector se equivocaba, lo llevaba a un apéndice en el que el narrador le echaba un poco la bronca y decía, mira, esto casi mejor así, o te recomiendo esto y tienes estos recursos. Porque, por ejemplo, una situación de LGTBI-fobia y la novela pues, te da recursos de qué puedes hacer si te sucede. Un poco así. Genial. Como hemos comentado antes, off record de la entrevista, en la introducción, que hemos hablado un poquito y tal, el colectivo LGTBI está marcado, pues es uno de los más azotados por la violencia de género, pero está como más llevada en silencio. Es un colectivo que también lo sufre y que está reivindicando equiparar los crímenes entre parejas del mismo sexo. Tenían que entre un 60 y un 80% de los casos no se denuncia. Entonces... El colectivo que más violencia sufre es el de las mujeres. Mujer contra mujer y hombre contra hombre, violencia, ellos lo ponen como violencia intragénero, claro. Sí. ¿Qué opinas al respecto? ¿Hace más falta protección y regulación específica para el colectivo? Lo comentabas antes, ¿no? Legislativamente igual no, pero más a nivel institucional, un servicio específico al colectivo. Lo que pasa muchas veces dentro del colectivo LGTBI es que la administración no es cómplice, no es amable o la víctima no lo siente así. Entonces, de ahí viene la infradenuncia, de que hay muchas personas que dicen, ¿para qué voy a denunciar si no va a servir para nada? Porque, claro, en Cataluña tenemos la ley 11/2014, pero eso es una ley administrativa. Y eso en el caso actuará en el caso de un insulto y pues debería poner una sanción si lo puedes demostrar. Pero cuando hay agresiones eso ya va por lo penal, va por otra vía y el tema de la LGTBI-fobia es el agravante por discriminación. Pero insisto muchas veces en ese de que la gente del colectivo LGTBI siente que la administración no es cómplice, siente que la policía no ha sido cómplice o no lo es. Y entonces tenemos ese problema de que o no denuncian o no quieren hacerlo o muchas veces van a las asociaciones. El movimiento, todas las leyes LGTBI surgen del asociacionismo de la gente. Entonces, pues si intentas hacer cosas y actúa y haces, pues no sé, cosas conjuntas, como por ejemplo esto que estamos haciendo ahora, para que vean que la administración es más cómplice, pero la realidad es que hay veces que otras personas, como por ejemplo Pablo Alborán, pues llegan muchísimo más allá, mucho más lejos, que no... Pero bueno, por eso pues intentan hacer estas micropolíticas LGTBI para que, pues, de algún modo, pues yo qué sé, la gente acuda, ¿no? El miedo a denunciar. A denunciar o acercarse a la administración, acercarse a un SAI, acercarse a
Siempre es más fácil con el observatorio. A nosotros nos pasa que cuando hay un caso llaman al observatorio y no piensan que el departamento LGTBI de la Generalitat Igualtat tiene un departamento que tal. Y cuando llaman les dices, sí, vente la semana que viene de Tortosa a Barcelona a las 6 de la tarde. Y la gente va a decir, no tienen un servicio telefónico, no tienen tal. Entonces nosotros, por ejemplo, sí que eso lo trabajamos mucho, no sé, no... Directo, más rápido, más directo, y más cercano. Más personalizado. Esto también pasa en asociaciones por la salud sexual como Gais Positius. Una persona que tiene VIH prefiere que le atienda otra persona que también lo tiene, que sabe por lo que va a pasar, que además, quiero decir, y en ese sentido nosotros muchas veces reclamamos recursos porque el servicio de asistencia lo estamos dando nosotros, no lo está dando el área LGTBI de la Generalitat. Aunque ahora, bueno, con los SAIS parece que, no sé. Y a nivel de ayuntamientos pequeños, ¿ves alguna manera de colaborar o de hacer más visible, no sé? Nosotros personalmente muchas veces hemos colaborado. Porque para mí, como asociación y por el proyecto que estoy desarrollando y sobre todo porque trato tantísimo con los jóvenes, ¿no? Y me encuentro que me hacen esas preguntas y que se abren a mí y tal, poder hablar contigo, que me des tu opinión y pues, poderles poner esta entrevista, ¿no? Y que seas un referente, que conozcan tu libro y tal, va a ser súper importante y va a ser un gran paso. Y felicidades por la tercera edición, por los libros que... Yo, por los libros si que nos vas a los dedicas, porque estos serán Sí. donados a la Biblioteca del Pueblo, lógicamente, y ahora estamos sin...